Cocorichca, Pataquín. Cocorioco era el hijo del rey, pero era muy imprudente, hasta el punto de ser odiado por todos. Su padre estaba profundamente entristecido por el descontento de sus súbditos y, durante una reunión del consejo, decidió otorgar la corona a quien pudiera cazar un elefante. Ese día, Cocorioco se miró a sí mismo y al darse cuenta de que no tenía los animales necesarios para la limpieza, entró en un patio, los tomó y realizó el Ebó. Poco después, vio un elefante y con las flechas que quedaban del Ebó le disparó y lo mató. Sucedió que un noble del reino encontró al elefante, le quitó la flecha y se presentó en la corte con el arma, afirmando que él lo había matado y sabía dónde estaba el cuerpo. Todos fueron a verlo y, mientras comenzaban los preparativos para la celebración de la coronación, Runmila le contó a Cocorioco lo que había sucedido. Inmediatamente, Cocorioco fue a reclamar sus derechos, pero la gente lo descartó como una de sus muchas tonterías, a las cuales ya estaban acostumbrados. Sin embargo, Cocorioco insistió tanto que los asesores del reino decidieron lo siguiente. Le presentaron miles de flechas y le pidieron que identificara la suya. La prueba resultó a favor de Cocorioco. Luego exigieron que proporcionara otra flecha idéntica a la cuestionada, y él lo hizo también. Así, fue proclamado rey, tanto por su suerte como por su legítimo derecho de herencia.